Dinosaurios tan violentos que parecen sacados de una película de terror. Hace un par de años, los paleontólogos encontraron este cráneo de T-Rex con marcas de mordeduras por toda la cara. Al medir la distancia entre ellos, se dieron cuenta de que algo andaba bastante mal. Otro T-Rex prácticamente le había mordido la cabeza mientras aún estaba vivo. Y, de alguna manera, sobrevivió. Pero lo más interesante es que este no es el único caso de dinosaurios actuando de forma casi psicópata. Canibalismo, agresión extrema, un comportamiento que a menudo no se observa en la naturaleza. Así que investigué un poco. Y encontré un montón de dinosaurios diferentes que eran tan agresivos que probablemente se les podría llamar psicópatas. Pero más sobre el T-Rex. ¿Saben qué tiene de raro el T-Rex? Todos creen conocer a este dinosaurio, pero la mayoría no tiene ni idea de lo trastornado que estaba. Mira, hay un cráneo de T-Rex llamado Stan. Un nombre genial, por cierto. Y cuando los paleontólogos lo observaron por primera vez, notaron unos extraños agujeros en la parte posterior de la cabeza. No eran cualquier tipo de agujero. Eran heridas punzantes perfectas que penetraban profundamente en el hueso. Y como dije antes, una vez que midieron esos agujeros, ¿adivinen qué encajaba a la perfección? Dientes de T-Rex. T-Rex en vida, y de alguna manera sobrevivió. Porque el hueso sanó alrededor de las heridas, lo que significa que no fue una muerte rápida. Fue una sesión de mordiscos que Stan tuvo que soportar y luego caminar con cicatrices el resto de su vida. Pero esperen, la cosa empeora. Los paleontólogos comenzaron a examinar más cráneos de T-Rex y encontraron 324. Diferentes heridas por mordeduras en la cara en diferentes especímenes. 324, no se trata de unas pocas mordeduras aleatorias. Es un patrón. Estas criaturas se mordían la cara con regularidad. Y no son mordiscos suaves que la novia de alguien podría hacerles mientras están sentados juntos en la cama. Hablamos de heridas punzantes de dientes diseñados para triturar huesos. El tipo de mordedura que podría atravesar la puerta de un coche. Y luego está el tema del canibalismo. Sí, ellos. He encontrado huesos de T-Rex con otras marcas de dientes de T-Rex. No son de peleas. Son marcas de alimentación. De esas que se forman cuando algo está arrancando lentamente la carne de los huesos. Incluso los huesos de los dedos tenían marcas de mordeduras, lo que significa que, después de que se hubieran comido los trozos grandes, seguían allí picoteando los restos. Sí, tu dinosaurio favorito de las películas estaba comiendo a sus propios miembros de la familia. Este es el temible Corgosaurus Rex. Se llama Flapiac. Y si no le das me gusta ni te suscribes, literalmente lo está. Te va a comer. Mírale la cara. Es un temible superdepredador del periodo prehistórico. No querrás meterte con él. La mordedura facial de un T-Rex parece amistosa comparada con lo que ocurría en la Madagascar prehistórica. Madagascar solía tener un dinosaurio llamado Majungasaurus y ostenta un récord muy especial en paleontología. Fue el primer dinosaurio en el que los científicos pudieron demostrar definitivamente que existía canibalismo. No solo sospecharlo, sino comprobarlo con evidencia fósil que lo confirmaría. Hoy comparecieron ante el tribunal. Así es como lo descubrieron. Encontraron huesos de Majungasaurus con marcas de mordeduras. Al observarlas con un microscopio, pudieron ver la separación y forma exactas de los dientes que las formaron. Luego compararon esas marcas con las de todos los depredadores que vivían en Madagascar en esa época. Nada coincidía, excepto los dientes de Majungasaurus. Las marcas de mordeduras tenían arañazos paralelos de los bordes cerrados de los dientes. Y la separación era perfecta. No era algo. Otro dinosaurio se comía a Majungasaurus. Era Majungasaurus comiéndose a Majungasaurus. Y esto no fue algo puntual. Encontraron varios especímenes con la misma evidencia, lo que significa que era un comportamiento normal para ellos. Ahora bien, podrías pensar, bueno, tal vez solo se alimentaban de los ya muertos. Pero aquí está la cuestión. Madagascar en aquel entonces era básicamente un desierto. Era seco, caluroso y la comida era difícil de conseguir.
Y cuando uno se muere de hambre, no se preocupa por dónde viene su próxima comida. Incluso si solía caminar y tener la misma cara que tú. Los investigadores que descubrieron esto dijeron que encontrar canibalismo entre dinosaurios no era tan impactante, porque los animales modernos lo hacen constantemente cuando los recursos escasean. Incluso ocurre en mi casa. No pretendo nada raro. ¿Pero ves estas dos peceras detrás de mí? Bueno, tengo un tipo de pez llamado guppy. Y si no sabes qué son los guppies, básicamente tienen crías constantemente. Hablando de 30 a 50 al mes. Y los padres son tan malos criando que literalmente sacan a los guppies, se dan la vuelta y se los comen. Los humanos lo damos por sentado, pero en la naturaleza, por desgracia, el canibalismo es bastante común. Pero resulta un poco inquietante encontrar pruebas fósiles de que estas criaturas se despojaban metódicamente de la carne de los huesos de su propia especie. Madagascar no era solo una isla. Era un lugar donde los dinosaurios iban a comerse unos a otros. Ahora bien, los caníbales individuales son inquietantes. Pero esperen a ver lo que una sequía le hace a esta especie. Hay un lugar en Colorado llamado McCoy, y los paleontólogos creyeron haber encontrado un cementerio de dinosaurios normal. Solo un montón de fósiles del período Jurásico que murieron juntos durante una época difícil hace 150 millones de años. Entonces empezaron a contar las marcas de mordeduras. De los 2.368 huesos que desenterraron, un tercio fueron mordidos. Y no por carroñeros modernos, sino por otros dinosaurios. Y cuando observan de cerca qué huesos tenían marcas de mordeduras, el 17% provenían de otros dinosaurios Ming, incluyendo huesos de Allosaurus roídos por otros Allosaurus. Ahora bien, encontrar marcas de mordeduras en un hueso de la pata o una costilla tiene sentido. Los depredadores buscan las partes carnosas. Pero estos paleontólogos encontraban marcas de mordeduras en huesos de dedos y fragmentos de columna vertebral. Esos son el tipo de huesos que no tienen mucha carne. Lo que significa que estos Allosaurus no solo cazaban. Estaban desesperados. La presa representa una sequía muy severa, donde las fuentes de agua se secaron y todo empezó a morir. Y cuando los grandes depredadores tienen suficiente hambre, dejan de ser tan selectivos con su comida, incluso si lo que comen antes se parecía exactamente a ellos. De hecho, una de las marcas de mordeduras que encontraron era tan grande que solo un enorme Allosaurus podría haberla dejado. Así que estamos hablando de carnívoros gigantes peleando por fragmentos de paisaje seco. Y cuando los más pequeños murieron, los más grandes simplemente siguieron comiendo. El paleontólogo que estudió esto dijo: los alosaurios probablemente no eran comedores exigentes al principio. Pero durante las sequías, la carroña y el canibalismo estaban definitivamente a la orden del día, lo cual es una forma muy educada de decir que estos animales comían literalmente cualquier cosa que se detuviera, incluyendo a sus propios parientes. Ahora bien, comer a la propia especie en tiempos difíciles es una cosa. Pero algunos dinosaurios se volvieron aún más creativos. Los científicos encontraron este fósil de Dasposaurio que cuenta probablemente la historia de dinosaurios más deprimente jamás descubierta. Este ser lo patearon mientras estaba vivo y luego lo devoraron al morir. El cráneo está cubierto de mordeduras, perforaciones en la nuca, cortes en la cara y trozos de hueso faltantes, todo de otros dientes de Dastosaurio. Y se nota que este dinosaurio sobrevivió a estos ataques porque el hueso comenzó a cicatrizar alrededor de las heridas. Así que, este pobre animal sobrevivió a múltiples ataques de su propia especie y siguió adelante. Pero la historia no termina ahí, porque después de esta paliza, Daspletosaurus finalmente murió, otro encontró el cuerpo y decidió almorzar. De hecho, el cráneo presenta marcas de mordeduras completamente diferentes, causadas tras la muerte. Grandes perforaciones y arañazos indicaban que alguien estaba arrancando carne de los huesos a propósito. Incluso mordieron ambos extremos de algunos huesos, lo que significa que quienquiera que se comiera este cadáver fue muy meticuloso. No se desperdiciaba nada. Los investigadores lo calificaron de registro único porque muestra a un individuo que experimentó tanto la lucha como el canibalismo. Este dinosaurio
Fue acosado toda su vida por otros miembros de su especie y finalmente se convirtió en su cena cuando murió. Y aparentemente, este comportamiento no era inusual. Las cicatrices de mordeduras en la cara aparecen en la mayoría de los fósiles de tiranosaurios. Estos seres simplemente se golpeaban constantemente entre sí y luego se comían al que perdía. Todo esto pinta una imagen aterradora de la sociedad de los tiranosaurios, completamente brutal. Te pasas la vida con la cara mordida por tus vecinos. Y cuando mueres, esos mismos. Los vecinos llegan a tu funeral con servilletas bajo el cuello, listos para comerte. Sabes, te hace apreciar un poco más a la humanidad, ¿no? Ahora, ser intimidado por un par de dinosaurios es horrible. Pero imagina que te ataquen 7. 7 depredadores gigantes murieron juntos en Argentina. Y no cualquier depredador. Maposaurus. Cada uno del tamaño de un autobús urbano con mandíbulas que podrían atravesar un coche. Cuando los paleontólogos los desenterraron, encontraron adultos, adolescentes y jóvenes. Todos en el mismo lugar. De diferentes edades, pero todos murieron al mismo tiempo en el mismo lugar, lo que significa que es probable que vivan juntos. Y cuando eres un carnívoro de 10 metros de largo con 6 amigos, no eres el tipo de dinosaurio que caza conejos. La única presa en su vecindario lo suficientemente grande como para alimentar a una manada de Maposaurus era Argentiniosaurus, un saurópodo tan grande que pesaba hasta 12 elefantes. Fue uno de los animales terrestres más grandes que jamás haya existido. Ahora, un solo Maposaurus atacando a un Argentinosaurus adulto sería un suicidio. Es como un gato atacando a una vaca. Pero 7 Maposaurus trabajando juntos, esa es otra historia. Probablemente lo rodearon, algunos atacando las patas, otros saltando sobre el cuello, algunos más atacando los costados. El Argentinosaurus estaría dando vueltas tratando de quitárselos de encima. Pero no se puede hacer mucho cuando uno es atacado desde todas las direcciones por cosas con dientes del tamaño de cuchillos. Pero el yacimiento óseo de Maposaurus sugiere que murieron en el proceso. Quizás fueron pisoteados al intentar abatir a su objetivo. Quizás se quedaron atrapados en el barro mientras se alimentaban del cadáver. En cualquier caso, murieron juntos porque cazaban juntos. Lo que significa que no eran solo máquinas de matar sin mente. Eran máquinas de matar organizadas y sin mente. Tenían que coordinarse, comunicarse y trabajar en equipo para abatir presas que eran literalmente 10 veces más grandes que ellos. La caza en grupo ya es bastante aterradora cuando se trata de lobos. Cuando se trata de dinosaurios de 3 toneladas con cabezas. El tamaño de una bañera se convierte en algo completamente distinto. Estos dinosaurios eran inteligentes y agresivos. Así que sí, que los depredadores terrestres trabajen juntos es realmente aterrador. Pero los depredadores acuáticos son peores. La mayoría de la gente piensa que el Spinosaurus solo comía pescado todo el día. Resulta que estaban equivocados. Los paleontólogos encontraron un hueso cervical de pterosaurio con un diente de Spinosaurus clavado en él, no alrededor, sino incrustado físicamente en el hueso, lo que significa que un dinosaurio semiacuático de 15 metros de largo agarró a un reptil volador y lo mordió con suficiente fuerza. Perder un diente. No se trataba de un comportamiento suave para atrapar peces. Era un ataque violento contra algo con una envergadura de 1.8 metros. Los espinosaurios vivían en sistemas fluviales del norte de África, y no se conformaban con quedarse en el agua esperando a que los peces pasaran nadando. Eran depredadores de emboscada. Imaginen un cocodrilo, pero 3 veces más largo y probablemente 10 veces más agresivo. Lo que pasa con los depredadores de emboscada es que son pacientes hasta que dejan de serlo. Un espinosaurio podía flotar inmóvil en un río durante horas, con la apariencia de un tronco con una vela en el lomo. Entonces, algo viene a beber agua, o un pterosaurio se sumerge para pescar, y de repente, 15 metros de pesadilla prehistórica explotan fuera del agua. También encontraron marcas de mordeduras de Spinosaurus en otros huesos de dinosaurio. No solo de pterosaurios, sino también de animales terrestres que se acercaron demasiado a la orilla, lo que significa que Spinosaurus no solo pescaba. Agarraba oportunistamente cualquier cosa que se pusiera a su alcance.
lo más aterrador es la poca advertencia que recibías. En tierra, normalmente se puede ver venir a un depredador. En el agua, el Spinosaurus podía estar a 3 metros de distancia, y nunca lo sabrías hasta que te apretaba la pierna con sus mandíbulas. Y una vez que te atrapaba, sus enormes garras te sujetaban bajo el agua mientras sus dientes cónicos perforaban todo lo que podían agarrar. Los cocodrilos modernos ya son bastante aterradores. El Spinosaurus era solo ese concepto llevado a proporciones absurdas. Así que, aunque el Spinosaurus cazaba solo, sin duda era un depredador extremadamente agresivo. Pero pasemos a una manada. Cazador porque algunas aves rapaces cometieron un error fatal de trabajo en equipo. Porque paleontólogos en Utah encontraron un bloque de arenisca de 9 toneladas que contiene lo que podría ser la muerte grupal más absurda en la historia de los dinosaurios. Dentro de este bloque hay al menos 6 esqueletos de Utahraptor, adultos, adolescentes, jóvenes, toda una familia de aves rapaces gigantes. Y mezclados con ellos están los restos de lo que sea que intentaran comer cuando murieron. Lo que probablemente sucedió fue esto: algún herbívoro quedó atrapado en lo que básicamente eran arenas movedizas prehistóricas. Fácil. Comida, ¿verdad? Entonces, un Utahraptor entra para rematarlo. Pero el lodo está más pegajoso de lo esperado, y ahora el raptor también está atrapado. Entonces aparece su familia. En lugar de buscar un palo o pensarlo bien, aparentemente decidieron que el mejor plan era saltar también a la trampa mortal uno por uno hasta que toda la manada quedara atrapada en el mismo pozo de lodo, hundiéndose lentamente hasta morir. Encontraron evidencia de que algunos raptores se pisaban entre sí al hundirse, lo que significa que esto pasó de una simple cacería a un completo caos. Bastante rápido. Se suponía que eran depredadores inteligentes y lograron suicidarse y pisotearse unos a otros para intentar salvarse y evitar morir, lo cual es bastante descabellado si lo piensas. Se sabe que estos dinosaurios eran cazadores en manada, pero este fósil sugiere que literalmente matarían a su propia familia para salvarse. Lo realmente vergonzoso es que los Utahraptor eran enormes. Hablamos de rapaces del tamaño de osos polares con garras de 23 centímetros en cada pata. Probablemente podían derribar prácticamente cualquier cosa que quisieran. Al parecer, su debilidad era la física básica y el barro. Cada Utahraptor era más robusto que otros raptores, con huesos gruesos en las patas y músculos enormes para saltar sobre sus presas y sujetarlas. Con tantos músculos y garras, fueron derrotados por la tierra húmeda. Este bloque fósil aún se está estudiando, pero ya está claro que fue un completo desastre para todos los involucrados. Pero al menos esos Utahraptor murieron rápidamente, a diferencia de sus primos más pequeños. Don Icas. Básicamente inventó todo el asunto de las manadas de rapaces que aparece en todas las películas de dinosaurios. Sabemos que cazaban en grupos porque morían constantemente cerca de su comida. Los paleontólogos encontraron múltiples sitios con restos de Deinonychus dispersos alrededor del esqueleto de Tenontantosaurus, un gran herbívoro del tamaño de un autobús pequeño. La primera vez que encontraron esto, pensaron que tal vez las rapaces murieron intentando abatir a este enorme herbívoro en una heroica última batalla. Pero luego siguieron encontrando lo mismo: dientes y huesos de Deinonychus alrededor de cadáveres de Tenontantosaurus. De hecho, encontraron 14 yacimientos diferentes en Montana y Oklahoma, todos con la misma configuración. Ahora bien, Tenontosaurus era mucho más grande que cualquier Deinonychus individual. Hablamos de algo que podía patear con la fuerza suficiente para romper costillas, y probablemente pesaba más que todos los raptores que lo atacaron juntos. Entonces, o estos raptores eran increíblemente estúpidos, o descubrieron cómo trabajar juntos. La evidencia apunta a que juntos, pero no de la forma simpática y coordinada que se ve en los documentales de naturaleza. Más bien, con el frenesí alimentario caótico que se ve cuando las hienas encuentran un elefante muerto. Algunos investigadores creen que las aves rapaces ni siquiera cooperaron tanto. Quizás un Deinonychus atacaba a un Tenontosaurus, y si lograba herirlo o matarlo, los sonidos y olores atraían a otros. Entonces todos aparecían para reclamar su parte, lo que explicaría por qué se encuentran tantos fósiles de aves rapaces con huesos rotos en estos yacimientos de cadáveres. No solo luchaban contra el herbívoro.
Luchaban entre sí por quién comía qué partes. Esas famosas garras de hoz de los raptores no solo servían para matar a sus presas. Probablemente eran muy útiles para mantener a tus compañeros de cena a una distancia respetuosa mientras te apropias de todo lo bueno. Estos dinosaurios no parecían compartir mucho con su familia. De hecho, podrían haber matado a su familia solo para conseguir comida. Así que, sí, los ataques en grupo pueden ser un desastre, pero a veces tenemos instantáneas perfectas de violencia en algunos fósiles que encontramos. Hay un fósil en Mongolia que muestra exactamente lo que sucede cuando un velociraptor se pelea con algo de su tamaño. El fósil se llama Dinosaurios Luchadores, y son dos esqueletos unidos en lo que claramente fue su momento final. Por un lado, tenemos un Protoceratops, un herbívoro del tamaño de un cerdo con un pico afilado y una actitud hostil. Por el otro lado, un velociraptor con su característica garra hundida profundamente en la garganta del Protoceratops. Pero el Protoceratops no se rendiría sin luchar. Sus mandíbulas aprietan el brazo del velociraptor, y el hueso muestra fracturas por la presión de la mordedura. No fue una muerte rápida. Fue una lucha prolongada en la que ambos animales hicieron todo lo posible por matarse mutuamente. Probablemente murieron cuando una duna de arena se derrumbó sobre ellos en medio de la pelea, lo que significa que sus últimos pensamientos probablemente seguían centrados en ganar esta estúpida pelea. La muerte literalmente tuvo que interrumpirlos. La garra del velociraptor es en la posición perfecta para cortar la garganta del Protoceratops, lo que habría sido un golpe mortal si hubiera conectado correctamente. Pero el Protoceratops logró agarrar el brazo del raptor y romperlo antes de que eso sucediera. Lo que hace que este fósil sea tan perfecto es que captura el momento exacto en que ambos animales se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. El Protoceratops no podía escapar sin que le cortaran la garganta. Y el velociraptor no podía liberarse sin perder el brazo, así que simplemente se abrazaron. Este agarre mortal hasta que la arena los enterró a ambos. Todo duró probablemente menos de un minuto, pero se ha conservado durante 75 millones de años. Es el máximo ejemplo de furia prehistórica. Dos dinosaurios se negaron a ceder en una pelea de la que ninguno de los dos iba a sobrevivir. Así que sí, en definitiva, este es un fósil bastante genial, pero otros dinosaurios hicieron de las palizas su estilo de vida. Los cráneos de Gorgosaurus cuentan una historia sobre cómo era realmente ser un tiranosaurio. Esa historia es: principalmente se trata de que te arranquen la cara a mordiscos con frecuencia. Como mencioné antes, el 60% de los cráneos de tiranosaurios adultos presentan heridas por mordeduras. Estas no son lesiones aleatorias. Son patrones específicos de mordeduras alrededor de los ojos, el hocico y la mandíbula. Y todas están curadas, lo que significa que estos dinosaurios sobrevivieron a que les usaran la cara como juguete para masticar. Las heridas siempre están en los mismos lugares, lo que nos indica que no se trató de violencia accidental. Fue una sesión ritualizada de mordeduras en la cara. El tiranosaurio había desarrollado todo un sistema social basado en morderse la cara hasta que alguien se rindiera. Un cráneo de Gorgosaurus presenta múltiples hendiduras alrededor de la cuenca ocular que coinciden perfectamente con los dientes de un tiranosaurio. A otro le falta un trozo del hocico que se curó formando una cicatriz lisa. Estas no eran batallas a vida o muerte. Eran más bien como apretones de manos extremadamente viles. El patrón aparece una vez que los dinosaurios alcanzaron la madurez sexual, lo que significa que morderse la cara era probablemente la forma en que decidían quién se apareaba y quién no. En lugar de presumir con bailes elegantes o exhibiciones coloridas, los tiranosaurios se mordían la cara hasta que se estableció la jerarquía. Lo realmente inquietante es lo casual que parece haber sido esta violencia. No eran peleas raras. Ocurría constantemente, tanto que la mayoría de los adultos llevaban cicatrices faciales permanentes de su adolescencia. Un Gorgosaurus típico probablemente pasó su adolescencia con la cara destrozada sistemáticamente por tiranosaurios mayores y más grandes. Luego, una vez lo suficientemente grande, podía devolver el favor a la siguiente generación. Y todo este mordisco facial parece realmente malo hasta que se oye hablar del caníbal falsamente acosado.
Durante más de 50 años, el Coloboscis tuvo la peor reputación en paleontología. Los museos lo exhibían como el dinosaurio que se comía a sus crías. Los libros de texto lo llamaban caníbal. Los guías turísticos señalaban su esqueleto y explicaban cómo este monstruo devoraba a sus propias crías cuando escaseaba la comida. Todo comenzó cuando un paleontólogo encontró esqueletos de Colobsus adultos con pequeños huesos dentro de sus cajas torácicas. Obviamente, crías. Huesos de Colobsis, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podrían ser? Bueno, resulta que no eran huesos de Colobsis bebé. En 2006, alguien finalmente se molestó en examinar más de cerca el contenido estomacal. Descubrieron que los huesos provenían de pequeños cocodrilos y lagartos, no de dinosaurios bebés. Los Colobsis caníbales habían estado comiendo presas normales todo el tiempo. Pero lo que es peor, parte de ese contenido estomacal ni siquiera estaba dentro de los adultos. Eran solo esqueletos juveniles que casualmente eran. Yacía debajo de los adultos cuando todos murieron juntos. Pasamos 50 años llamando a este dinosaurio asesino de bebés porque nadie revisó el trabajo real que realizaban. Los investigadores que terminaron limpiando el nombre del Coloboscis probablemente estaban bastante avergonzados por todo el asunto. Pero el daño ya estaba hecho, y por eso hablamos de este dinosaurio en este video. Al Colobus todavía se le llama dinosaurio caníbal en libros y sitios web antiguos que aún no se han actualizado. Su reputación está prácticamente arruinada. Para siempre, porque los paleontólogos de la década de 1950 sacaron conclusiones precipitadas. En última instancia, la verdadera historia es mucho más aburrida. Los Colobsis vivían en grupos, comían animales pequeños y, ocasionalmente, morían juntos durante sequías u otros desastres. No había canibalismo, ni se alimentaban de crías, ni ningún comportamiento psicótico. De hecho, es uno de los dinosaurios más normales que conocemos y del que hablamos en este video. Pero se mantuvo con esta imagen de asesino en serie porque la ciencia se equivocó durante 50 años. Así que, mientras que Colobsis ha sido culpado por crímenes que no cometió, algunos herbívoros eran verdaderos asesinos. Todos piensan que el Triceratops era un pacífico herbívoro que simplemente deambulaba comiendo helechos todo el día. Bueno, estoy aquí para decirles que eso es completamente erróneo. El Triceratops mató al T-Rex, y tenemos la evidencia. Se encontró un cuerno frontal de Triceratops con una marca de mordedura de T-Rex curada, lo que significa que un T-Rex intentó morder la cara de este Triceratops, y el Triceratops sobrevivió. Pero lo más importante es que los paleontólogos han descubierto huesos de T-Rex con agujeros sospechosos que coinciden con el tamaño y la forma de los cuernos de un Triceratops. Hablamos de lanzas de 90 centímetros de largo unidas a un ariete de 12 toneladas. Cuando un Triceratops se embestía contra algo, la física no favorecía al objetivo. Las heridas en los cuernos que encontraron sugieren que los Triceratops no solo se defendían, sino que también pasaban a la ofensiva. Un herbívoro asustado huye. Uno agresivo agacha la cabeza y carga. No fueron accidentes, fueron duelos. Fueron dos enormes dinosaurios con cuernos embistiendo entre sí hasta que uno de ellos retrocedía o resultaba gravemente herido. Eran básicamente excavadoras vivientes con problemas de actitud. Y usaban esos cuernos para todo, desde disputas territoriales hasta negociaciones de pareja. Así que sí, el T-Rex pudo haber sido el depredador supremo, pero el Triceratops era algo que hacía que los depredadores supremos se lo pensaran dos veces antes de iniciar una pelea. Lo de un animal con una actitud agresiva es solo buena publicidad. Este animal era un psicópata. Es como cuando la gente hoy piensa que los hipopótamos son gordos y pacíficos. Herbívoros. Nunca te acerques a un hipopótamo. Te asesinará brutalmente. Para ser honesto, preferiría estar cerca de un tigre que de un hipopótamo. Los hipopótamos son enormes. Pero dejando de lado el Triceratops, hablemos más sobre las heridas por púas que mencionamos brevemente. El coxis de un Allosaurus se encuentra en un museo en Utah con un agujero perfectamente redondo perforado. El agujero mide exactamente 3 centímetros de ancho y los bordes muestran signos de cicatrización, lo que significa que este Allosaurus sobrevivió a esta herida durante meses antes de morir.
Ese agujero fue hecho por un púa de la cola de un estegosaurio. La combinación es perfecta. Tamaño, forma, ángulo, todo encaja. Un estegosaurio balanceó la cola durante una pelea y clavó una de esas enormes púas a través de la vértebra de un alosaurio, y de alguna manera logró sacarla sin romperla. Esto no fue un comportamiento defensivo. Fue violencia con precisión. El 10% de las púas de la cola de un estegosaurio muestran daños por golpes con algo duro durante su vida. Las puntas están rotas o astilladas, con nuevo crecimiento óseo que demuestra que sobrevivieron. Estos impactos, lo que significa que los stegosaurus usaban regularmente esas púas para apuñalar cosas, no solo para agitarlas como amenazas. Se encontró otro Allosaurus con lo que parece una herida mortal por púas en el hueso de la cadera, y no hubo curación. Quienquiera que asestó el golpe golpeó algo vital, y el Allosaurus murió bastante rápido después. La física del balanceo de la cola de un Stegosaurus es realmente aterradora. Esas púas podían medir 90 centímetros de largo y los músculos de la cola eran enormes. Cuando un Stegosaurus, todo en un movimiento, esas púas se movían lo suficientemente rápido como para perforar un hueso y seguir avanzando. Los paleontólogos han encontrado placas dorsales de Stegosaurus con marcas de mordeduras, lo que demuestra que los depredadores intentaron atacar desde arriba, pero las placas no eran la verdadera defensa. Eran solo una distracción. El arma real siempre estaba detrás de ellos, esperando a que el depredador se acercara lo suficiente. Stegosaurus podía matarte con 4 lanzas clavadas en su trasero, y lo hacía con regularidad. Ahora bien, las púas son mortales, pero algunos herbívoros las prefieren. Enfoque de masa. Los cálculos físicos muestran que la masa de cola de un Ankylosaurus podía generar suficiente fuerza para destrozar el hueso de la pata de un T-Rex. No quebrarlo, ni magullarlo, sino destrozarlo por completo. La masa era esencialmente una bola de boliche hecha de hueso sólido unida a una cola que era puro músculo. Cuando el Anosaurus blandía esa cosa, producía un impacto similar al de ser atropellado por una camioneta. Y tienen evidencia de que estas masas se usaban con bastante frecuencia. Pero la evidencia realmente interesante proviene de los propios anglosaurios. Encontraron un anquilosaurio llamado Suul con placas de armadura dañadas en los costados que muestran signos de curación. El patrón de daño sugiere que otro anglosaurio lo golpeó con una masa de cola durante algún tipo de pelea, lo que significa que estos animales no solo usaban sus masas contra depredadores. Las disputas domésticas de los anquilosaurios aparentemente implicaban intentar romperse las costillas con martillos de hueso. Las masas solo se desarrollaron cuando los anglosaurios alcanzaron la madurez sexual, lo que nos indica que eran probablemente armas utilizadas en concursos de apareamiento. 2 machos se paraban uno al lado del otro y se golpeaban hasta que uno de ellos se rendía o no podía soportarlo más. Anguirus era básicamente una fortaleza andante que podía acabar con cualquier discusión con un solo movimiento de cola. El hecho de que los huesos del T-Rex muestren posibles daños por garrotes sugiere que incluso los superdepredadores aprenden a darles un nacimiento muy amplio. Nadie quiere pelear con algo que puede romperte una pierna a 1 metro de distancia. Ahora bien, los garrotes de hueso pueden romper piernas, pero algunos dinosaurios luego usaron todo su cráneo como arma. Un gran porcentaje de cráneos de Pachyphylosaurus muestran evidencia de lesiones cerebrales por cabezazos. Esa es una cultura construida alrededor de conmocionarse mutuamente. Los cráneos tienen estas extrañas cicatrices punteadas en la parte superior y los lados de sus cúpulas donde el hueso se dañó y luego intentó sanar por sí solo. A veces, el proceso de curación se infectaba, dejando heridas aún más graves. Y la cúpula misma podía tener 25 centímetros de grosor de hueso sólido, lo que indica exactamente cuánto. Estos animales fueron diseñados para absorber el gran impacto. No solo se golpeaban las cabezas suavemente durante la época de apareamiento. Chocaban entre sí con la fuerza suficiente para causar daño cerebral permanente con regularidad. Un cráneo, llamado Steinpachy, presenta enormes hendiduras talladas en la cúpula. Otro espécimen presenta una herida circular donde un trozo de hueso fue literalmente perforado y luego cicatrizado. Estos no fueron accidentes.
fueron el resultado de combates cuerpo a cuerpo organizados entre animales con cráneos armados. Lo realmente inquietante parte es que muchas de estas lesiones ocurrieron en la juventud. Los jóvenes parches sufrían de traumas cerebrales incluso antes de llegar a la edad adulta, lo que significa que no se trataba solo de disputas territoriales entre adultos. Se trataba de violencia sistemática que comenzó temprano y continuó durante toda su vida. Algunas de las heridas infectadas en el cráneo probablemente los mataron lentamente, porque tener el cráneo roto ya es bastante malo, pero cuando la grieta se infecta y comienza a pudrirse, el nivel de sufrimiento es completamente diferente. Los parches básicamente se convirtieron. Los cabezazos se convirtieron en un deporte extremo, excepto que el único premio era daño cerebral, y los perdedores a menudo morían a causa de las lesiones semanas después. Pasaron toda su vida provocándose lesiones cerebrales traumáticas como forma de interacción social. Y de alguna manera pensaron que este era un buen sistema que valía la pena continuar durante millones de años. Por eso creo que es el dinosaurio más psicópata que existe. Porque, aunque no es un carnívoro, provocándose daño cerebral durante toda la vida. Es una locura. Si creen que me olvidé de algún otro dinosaurio agresivo del que les gustaría que hablara, comenten abajo. Si disfrutaron este video, denle me gusta y suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Y si quieren ver otro de nuestros videos, hagan clic en el video en pantalla ahora mismo, porque seguro que será aún mejor.